todas las cruzadas me encargan de hablarles de parasitosis intestinal. El tema de parasitosis en general es un tema muy largo. Van a ver que durante esta exposición, que la vamos a tratar de hacer lo más armónica, sobre todo por ahora, no les digo concisa, desde luego, pero vamos a recordar varias cosas o refrescar varios conocimientos que ustedes han adquirido con el correr de las cursadas, de las distintas cursadas, sobre todo en microbiología, en la parte relacionada con parasitología. La parte de parasitología vendría a ser dentro de la microbiología, desde hace mucho tiempo, se la considera la cenicienta de la microbiología, dentro de las cosas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Algunos quizás ya lo sepan. Las parasitosis, a diferencia de las otras especialidades de la microbiología, tanto bacterios, virus y hongos se acercan más a parasitología. Por lo general son patologías que afectan sobre todo a poblaciones pobres. Entonces no es una, digamos, de la rama de las microbiologías que más les gusta, y sobre todo cuando tenemos que entrar no en el área diagnóstica sino en el área asistencial. Hay pocos parasitólogos. Yo les menciono enfermedad de Chagas, ustedes me dirán, sí, hay mucho en la República Argentina, pero no hay mucha gente que se dedique a enfermedad de Chagas, pasa. Bueno, lo mismo ocurre con parasitosis intestinal. A lo cual a esto se le agrega que las parasitosis intestinales, para hacer diagnóstico, como van a ver, por la ubicación ya saben dónde están, en el intestino. Y para buscar parasitosis intestinal hay que buscar en materia fecal. Por lo tanto, no a todos, la gente que hace laboratorio le gusta hacer los análisis de materia fecal. Es por eso que es un poco la cenicienta, la que nadie quiere hacer, que en algunos laboratorios, aunque esto ha cambiado mucho. Yo soy de la época cuando ingresé al hospital, yo soy en estos momentos jefe de división de medicina del hospital, pero entré acá, como dirían en las propagandas, desde chiquitito. Tenía 20 años y hacía prácticas de técnico en laboratorio en este hospital, ya por la década del 80. Les cuento un poco para que vean por qué seguir parasitología. Y nadie quería hacer los exámenes parasitológicos, porque había que buscarlos en materia fecal, precisamente. El olor, bueno, ciertas cosas que ustedes imaginarán, las dejaban para el que estaba, digamos, castigado, o el que venía por la tarde, donde las muestras se podían dejar, había que procesar 40 muestras. Bueno, por suerte la naturaleza en algunas cosas es sabia, los receptores a nivel olfativo se bloquean en un momento dado, y bueno, pero yo vi que era una de las cosas que más me gustaba, porque era microscopía pura, y ahí es donde decidí hacer medicina, estando dentro de este hospital, y era una cosa muy importante, porque es una medicina tipo Pasteur, porque uno va, mira, piensa, junto con el paciente, a través del interrogatorio, como vamos a ver, en la posibilidad de tener una parasitosis intestinal, solicita la muestra, uno lo analiza, hace el diagnóstico, lo trata y lo cura al paciente, por lo menos de esa vez. Como van a ver, muchas veces los pacientes se curan, pero se vuelven a reinfectar, y eso es a muchas medidas de prevención que son medidas individuales y colectivas. Las individuales a veces son, digamos, llevadas con bastante grado de satisfacción durante un tiempo, pero pasado un tiempo nuevamente las personas se vuelven a parasitar. Y las colectivas muchas veces no dependen de la persona, lo dice la palabra, colectivas, y eso es a que no se cuenta con ciertos recursos como agua segura y correcta eliminación de excretas. Y si a esto le agregamos otros problemas sociales como son el hacinamiento, parece un discurso esto, digamos, político, ¿no? Pero en cierta manera esto es así. Esto es política sanitaria. Y recuerden algo, yo no vengo a hablar tampoco, vengo a hablar como médicos, pero vengo a hablar también como ciudadano, en el sentido de que no se puede hacer medicina. La medicina es una parte nada más de la salud. Tiene que haber un manejo interpersonal, no solo de especialistas, sino también de la comunidad. Ustedes no encontrarán seguramente ningún eslogan donde diga las parasitosis, hay que combatir las parasitosis, hay que tener cuidado con este, hay que tener cuidado con lo otro, como ocurre con otras patologías. Y eso también está relacionado a que son patologías prevalentes en la pobreza. Como van a ver después ahí, es un muy buen marcador de pobreza. ¿Sí? Bien, primero, para hablar de parasitosis, yo siempre tomo, si alguno tiene mi clase grabada,
o si ya han tenido acceso a la clase, definiendo lo que es un parásito. Bueno, sabemos que un parásito, tomándolo como sujeto, ¿no? Porque también parasitismo puede ser un verbo. Es todo ser vivo, animal o vegetal que pasa una parte o la totalidad de su existencia en el interior o en el exterior de otro ser vivo más importante que él. Recordando en microbiología, ¿recuerdan que los parásitos tienen un ciclo biológico? Bueno, ustedes se acuerdan que tenían que estudiar el ciclo biológico, por dónde venía, cómo se infectaba. Bueno, todo eso es importante. Es importante, no les digo que van a saber hasta el último detalle del ciclo biológico, pero van a ver que sabiendo el ciclo biológico, ustedes por un lado van a hacer prevención, para ver cómo el paciente se infectó y qué tenemos que modificar en eso. Por otro lado, vamos a tener que, de acuerdo al lugar donde se aloje el parásito, no todos los parásitos se encuentran a nivel del tubo digestivo. Algunos abordan el ciclo del óseo, por lo tanto migran. Y cuando migran van a tener determinados signos y síntomas, que es lo que se define como síndrome, de acuerdo al órgano afectado. Ejemplo, cuando pasa por el pulmón, pueden tener una neumonía, pueden tener una neumonitis intersticial, pueden tener cuadros amortiformes. Y por otro lado, ¿por qué es importante saber dónde se aloja el parásito? Porque es donde yo voy a buscarlo, donde voy a hacer el diagnóstico. Entonces, ustedes van a ver que no solo aquellas personas que tengan síntomas intestinales tienen parásitos, sino que puede haber un importante número de la población que sin llegar a tener síntomas intestinales o gastrointestinales, floridos, pueden tener determinadas patologías como las respiratorias. Ejemplo, asma. ¿Sí? Y eso es relacionado con la migración del parásito, y además recuerden de los parásitos que son de los, aunque está dentro de la microbiología, hay varios parásitos que integran el grupo de los macroscópicos. Y cuanto más grande es su parásito, mayor es la exposición de antígenos que tiene hacia ese organismo para tener una respuesta inmunológica. ¿Sí? Por eso es tan florido esto. Si yo a esto le asocio a la prevalencia de la parasitosis, fíjense que no les digo que lo vayan a poner como una norma dentro de los estudios de rutina, pero sí, cuando ustedes reciban a un paciente, más allá de si es un niño, un adolescente, sobre todo en los adultos, deben estudiar o preguntar sobre estas parasitosis. Bien. Un ser vivo más importante que él, sí. En ese caso vamos a hablar de huésped, o lo más correcto es hablar de hospedador. El hospedador puede ser un humano, más importante que él, o puede ser también un animal. Y en ese caso vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de zoonosis, que seguramente es una palabra que ya escuchado durante la cursada, lo seguirán escuchando. Zoonosis, en este caso parasitales. Y si alguno de ustedes lee diarios por internet o han escuchado información, vieron en estas últimas semanas, más allá del bombardeo político, etcétera, que hemos tenido brotes muy importantes de triquinosis en la provincia de Buenos Aires. Y eso es producido por un parásito que es la Trichinella spiralis, que también tiene una ubicación a nivel del intestino, porque cuando se reproduce la primera etapa, se reproduce ¿dónde? En el intestino delgado, para luego dar todo ese cuadro de migración, ubicación a nivel del músculo, y la respuesta inmunológica, o sea, una vez que pasa la fase parasitaria, empieza a jugar el rol de inmunología. Y son esos pacientes que tienen dolores musculares, mialgias, fiebre, eosinofilia, cuadros que son muy similares entre sí con otras patologías parasitarias. ¿Sí? ¿Para qué el parásito es otro organismo más importante que es? Para nutrirse, para continuar su ciclo biológico. El parásito es muy, digamos, inteligente en eso, la naturaleza es muy inteligente. Y viven a veces en un estado de armonía, no poniéndose en evidencia el parásito. ¿Por qué? Porque no le conviene. Como decía el doctor Olino Martínez, que son muestras de hace ya muchos años, él nos decía que existía la teoría del suicidio parasitario. ¿Cuándo era esta teoría o cuándo se cumplía esta teoría? Cuando el parásito se ponía en evidencia, porque al ponerse en evidencia el paciente concurre a la consulta médica, uno lo busca y chao parásito, lo tratamos y se acabó la parasitosis. Entonces, existe una armonía entre ese microorganismo y ese hospedador, más importante que él. Cuando se rompe esa armonía, es ahí cuando el paciente comienza con signos y síntomas. Y esos signos y síntomas son producidos por los daños que ocasiona el parásito.
Esos daños pueden ser daños que son vistos, ejemplo, ¿recuerdan de la ameba histolítica que producía úlceras a nivel del intestino grueso? Que daban cuadros que siempre lo relacionábamos con diarreas, mucosanguinolentas, por la ubicación baja de este parásito, que se conoce con el nombre de disentería amebiana. Si hablamos de otra parasitosis intestinal como la Giardia, ¿recuerdan? Que se ubican a nivel del intestino delgado, producen diarreas de tipo secretorio. Y eso está relacionado en el ciclo biológico, su ubicación, con el síntoma que van a dar. O sea, si están en el intestino delgado, y esto recuérdenlo siempre, van a dar diarrea ricos en qué? En sustancias secretorias, líquidas. Cuando llega al intestino grueso, prácticamente ¿qué llega? Materia fecal. Por lo tanto, las diarreas van a ser mucosanguinolentas. ¿Sí? Fíjense en la importancia de recordar el ciclo biológico y la ubicación de los. Pero también esos daños que son puestos de manifiesto por la acción directa del parásito, a veces son daños inaparentes, que era lo que yo les decía con respecto a las alergias. Todo paciente que tiene una alergia hay que estudiarle el tubo digestivo. Más allá de que ahora tenemos de moda el SIBO, la colonización del tubo, aquí se miran porque bueno, es una patología que si nos ponemos a analizar probablemente el 50% la estemos padeciendo. Y bueno, hoy le encontramos una causa a lo que es el colon irritable, de repente, ¿no? A la colonización del colon hacia el intestino delgado. Y nos hagan tomar montones de antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy estamos con el SIBO. Como en su momento, y bienvenido sea, estábamos con los celíacos. Pero vuelvo a repetir, hoy se habla del SIBO, no tengo nada contra el SIBO ni contra los celíacos. Al contrario, hay que hacer medicina preventiva, hay que hacer diagnóstico. Pero ¿quién habla de la posibilidad de que tengan parasitosis? Probablemente tengamos más pacientes con giardiasis que con enfermedad celíaca. 20% de los niños pueden tener giardiasis. Y los médicos no lo piensan a veces, salvo los pediatras. Así que algo para destacar y bueno, para hacer esta introducción a la clase de hoy. Bueno, esta definición que la dio un médico cubano, Pedro Curí, en 1948, yo siempre la utilizo, tiene vigencia, como ustedes verán, y les permite a ustedes darle una idea general de lo que son las parasitosis, no solo las intestinales, sino en general de todas. Bueno, estos son un poco, lo dejamos ahí, los objetivos que vamos a ver durante esta clase. Probablemente no veamos todo, pero mi idea es redondearles y que ustedes, cuando lean, puedan interpretar lo que yo he puesto en esta figura. Sabemos que hay dos tipos de parásitos. Los unicelulares, denominados protozoos, y los pluricelulares, denominados metazoos o metazoarios. De los unicelulares, recuerden dos formas, que son los trofozoitos y los quistos. ¿Sí? Los trofozoitos, recuerdan microbiología, el trofozoito es cuando el parásito está en el 100% de su metabolismo pleno, para reproducirse, para invadir, para producir lesiones por acción directa, como ocurre con las enzimas líticas que las amebas, en este caso las histolíticas, producen sobre la mucosa del intestino. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el medio no es propicio a ese trofozoito? Y algunos mueren, pero otros tienen la propiedad, la naturaleza les dio esa propiedad, de convertirlos en formas de resistencia. Es como que le da una protección para poder vivir ante la adversidad, baja todo su metabolismo y comienzan a ser eliminados con la materia fecal, con las heces. Y son las formas infectantes, son las formas de resistencia conocidas con el nombre del quiste. Bien, dentro de esos parásitos tenemos el grupo de las amebas, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Bucci, Ellolimanana. De esas, recuerdan que hay una sola considerada por los libros y por muchos colegas como patógenos. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la disentería amebiana, porque hay una enfermedad que se conoce con el nombre de amebiasis, porque la amebiasis puede ser intestinal, pero también puede ser extraintestinal, cuando migra y produce abscesos en órganos como el hígado, abscesos amebianos, hepáticos o pleuropulmonares, por continuidad que pasan hacia el pulmón. Los puede haber también cerebrales, ¿sí? Pero ahí vieron que hay otras amebas, la coli, la Bucci, la nana. Bueno, estos son los denominados parásitos comensales. Y uno dice, no son patógenos. Bueno, yo me daría de si son o no patógenos. Por varios motivos. Esto me llevó a mí, hace unos cuantos años, a tener algunas diferencias con otros parasitólogos. Entre ellos, si alguno estudia o conoce el libro de Botero, colombiano,
Bueno, con Botero en un ascensor diciéndole de que tal parásito para mí era patógeno y dándole explicaciones de por qué. Nivel principal, la Ameba coli, la Ameba burgii, la Endolimas nana no son flora habitual del intestino. ¿Sí? ¿Cómo llegan? Por haber ingerido agua contaminada con materia fecal o alimentos contaminados con materia fecal. Primer punto. Y el segundo punto, que es uno de los más importantes para mí, es que la presencia de los mismos en el intestino, y sobre todo con la mucosa del intestino, pueden generar respuesta inmunológica que conlleva a reacciones de tipo alérgicas. Y esto está comprobado, e incluso el sobrecrecimiento de estos parásitos pueden generar procesos inflamatorios en la mucosa que llevan a que el paciente tenga signos y sintomatología compatible con una parasitosis intestinal. Y esto lo vimos nosotros. Yo les decía, yo soy desde el 80, de la época pre-SIDA, después vino el SIDA, nos llevábamos grandes sorpresas cuando encontrábamos este tipo de parásitos produciendo diarrea en pacientes inmunodeprimidos. Y en lo cual la patología, repito, la patología no está dado solo por el parásito, sino en el hospedador donde está instalado. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que yo siempre digo, y es un desafío que siempre dejo para los profesionales y los futuros profesionales, que se debe evaluar la interrelación entre el hallazgo del parásito y el hospedador que lo posee. Y son los médicos quienes deciden si lo van a tratar o no, no los libros. No porque el libro me diga, este parásito es esto, es patógeno. Nosotros no. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, van a ver al final de la exposición, y si no llegamos, lo van a tener en las terminas, que es muy importante esta relación. Y es un punto a tener en cuenta, sobre todo porque tampoco se estudia mucho qué es lo que pasa con estos parásitos ahí. ¿Sí? Es más fácil cuando uno lo ve, haciendo una úlcera, cuando ve una llave, ve el aplanamiento de la mucosa, a nivel anatomopatológico, pero nadie se plantea esto de andar buscándole, por lo que yo decía, es la cenicienta de la microbiología, por otras causas también. Y le agrego otra cosa más. Si aparecen estos parásitos, yo les digo que no es flora habitual, ¿qué significa? Que el paciente está ingiriendo agua contaminada o alimento contaminado con materia fecal. Por lo tanto, hay algo que no funciona. Y si tiene estos parásitos, ¿por qué no se puede encontrar en en otro estudio parasitológico, uno de los denominados patógenos? Por lo tanto, uno tiene que seguir buscando y instruyendo al paciente de que tenga cuidado con las posibles reinfecciones que sufre. ¿Se entiende? Flagelados, se mueven a través de flagelos. Ahí tenemos Ameba fragilis, Giardia lamblia, que fue el ejemplo que yo les puse, Retortamora intestinales, Enteromona hominis, Chilomactis mellinis y Trichomona hominis. Lo mismo, Giardia patógena, se conoce cuál es la causa. Del resto, salvo de Ameba fragilis, que con la aparición del VIH nos permitió hacer cada día más diagnósticos de esta parasitosis y es considerada patógena. El resto engrosan el grupo de los comensales. ¿Sí? Después tenemos ciliados, el Balantidium coli. El Balantidium coli es una zoonosis parasitaria que se transmite por ingesta de alimentos contaminados con materia fecal, sobre todo de cerdos. Y la ubicación es baja, intestino grueso. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Diarrea, mucosanguinolenta. Exactamente. Entonces, recuerden esto siempre. Si está debajo, diarrea mucosanguinolenta. Si están altas, diarrea seguida. Perfecto. En el caso de la giardia, recuerden además que son diarreas ejecutoras, agudas. Ya no habla solo parasitosis de diarreas crónicas. Sí, las parasitosis son los causantes más importantes de diarreas crónicas, pero pueden dar diarreas agudas. Después, con el correr del tiempo, la giardia puede dar cuadros esteatorreicos, o sea, ricas en grasa. Y también, ¿qué puede dar? Síndrome de mal absortivo. Similar a lo que ocurre con un celíaco. ¿Sí? Después viene el grupo de los coccidios, Cryptosporidium, Isospora veris, Acrocystis, Isospora cayetanense. Estos fueron los que un poco ayudaron a que las parasitosis fueran tenidas en cuenta de vuelta. Esto fue durante la aparición del SIDA. ¿Por qué? Porque estos parásitos producen enfermedades oportunistas que incluso pueden llevar a la muerte al paciente.
¿sí? Diarreas secretoras muy importantes, pacientes, les estoy hablando de una época donde nos llegaban las muestras, hacíamos el diagnóstico, íbamos a ver al paciente y no teníamos ningún tipo de terapéutica que fuera efectiva, porque todavía no existían las drogas antirretrovirales. Estoy hablando históricamente, Justamente el Ateneo de la semana que viene, el miércoles que viene, se va a presentar el primer caso de SIDA que hubo en este hospital. Que lo sigue habiendo, pacientes con SIDA, en otros hospitales, por lo general, tratan pacientes HIV, cero reactivos para HIV, sin abandono de tratamiento. Nosotros recibimos una población todavía que muchas veces se comporta igual que la primera población. ¿Por qué? Por abandono de tratamiento o por que no saben que tienen HIV y ingresan porque presentan una enfermedad oportunista. Que bien puede ser una alergiasis, una toxoplasmosis, un chara, hablando de parásitos, o, ¿por qué no?, una tuberculosis o un linfoma, ¿sí? O una micosis. Bien, después está la micropora, la micropolio, que también produce patología en pacientes inmunocomprometidos. Y por último, el blastocisti, que es uno de los parásitos que mayor prevalece en nuestro medio. Y es un parásito que todos le van a decir, ustedes van a la literatura norteamericana, no es patógeno. Bueno, si buscan cada vez avanzando en la búsqueda, hoy es más fácil, porque a través de uno puede bajar más artículos, van a ver que cada vez se le da más importancia y se dice que ante ciertos pacientes que tienen sintomatología, como hasta puede ser un colon irritable, y no hay una causa, digamos, que justifique el cuadro clínico que padece y tiene blastocitis, hay que tratarlo. ¿Sí? Un poco lo que yo les decía. Bueno, aquí vemos imágenes, lo que vemos ahí arriba es son quistes de profesoritos de angiolítica, algunos de ellos fagocitando glóbulos rojos. Aquí vemos quistes, son distintas imágenes un poco para no pasarlos con tanto escrito. ¿Sí? Esto que ven aquí es una giardia, es una tensión permanente, esto también son tensiones permanentes, estos elementos rojos que ven aquí, que son ácido alcohol resistentes, son o quistes de cryptosporídeos. Yo soy un histórico dentro del hospital, bueno, los primeros casos de cryptosporídeos los diagnosticamos aquí, en el hospital. Y uno lo ve así, y hoy es muy fácil decir, esto es positivo. Pero en esa época no era tan así. ¿Por qué? Porque hacíamos la correlación de Kinshuk, como ustedes podrán ver, esto que ven aquí es una citoisospora. Y claro, hacíamos esta correlación de Sid-Nielsen o Kinshuk y veíamos ciertos elementos redonditos y decíamos, esto es positivo. No era eso. Había que hacer cero. Entonces había que buscar láminas positivas de otros países para hacer ese locopía así que se hace, y hacer un diagnóstico fehaciente, es decir, esto era una chica polidense. ¿Sí? El gran tema que fue es que en esa época no había literatura en humanos sobre cryptosporidiosis, tuvimos que recurrir a veterinarios, que son los que más saben, los médicos veterinarios de parasitosis, homologar esta parasitosis con que se dan los terneros que no eran amamantados. ¿Por qué? Al no ser amamantados no tenían anticuerpos, por lo tanto pasaba exactamente lo mismo en el humano. Y en algunos casos los españoles llegaron a utilizar calostro hiperinmune para darle a sus pacientes que tenían cryptosporídeos. ¿Cuál era el problema? Que eran pacientes que eliminaban hasta 5 litros de materia fecal, de líquido, por día. Entonces, lo que les daban por boca se perdía. Por eso, y aprovecho para decir, que el mejor tratamiento antiparasitario, en estos momentos, ¿cuál es? El esquema antirretroviral específico para cada paciente. Por supuesto que se usan algunos, pero lo que yo tengo que buscar es buscar la armonía subiéndole la inmunidad. Y van a ver cómo esto se va a comportar como un paciente inmunocompetente. Igual, cryptosporídeos, igual que diarrea, son causantes de diarrea de viaje. ¿Sí? Pasamos a los cernitos rápidamente, pluricelulares, metazoarios. Ya no hablábamos de quiste, ya no hablábamos de profesoritos, sino que hablábamos de huevos, larvas y adultos. Eso es lo que ustedes van a ver en el ciclo biológico, que son los que ustedes van a recibir en el informe parasitológico. Cuando digan positivo, se observan larvas de estrongiloides, tal colal, por decirle un ejemplo, o se observan huevos de pulsinaria, o se observan huevos de telia, SP. ¿Por qué les digo esto? SP, porque cuando no se pueden decir si un parásito es una tenia saquinata o una tenia azul. La única forma de hacer diagnóstico diferencial entre una y otra es a través de ¿qué? Del ejemplar adulto. ¿Lo ven? Ahí, adulto. Que es mediante el examen macroscópico del proglótide, o sea, de la porción pequeña del parásito, que se envía al laboratorio, se clarifica ese proglótide. ¿Qué significa esto? Se lo somete a acción de un ácido débil, como es el ácido acético, el 50%,
Se ven las ramificaciones y de acuerdo a las ramificaciones podemos decir si es una saginata o una soja. Y ustedes me pueden decir, doctor, ¿y esto para qué nos sirve? Porque el humano es el hospedador definitivo de las tenias. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene la forma sexual, la forma adulta. Pero en el caso de la Solvi, además es un hospedador intermediario, o puede convertirse en un hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque puede portar a la larva el parásito, ocasionando una patología que se conoce con el nombre de cisticercosis. Y la complicación más importante de esta patología es cuando se encuentra a nivel del sistema nervioso central, produciendo una patología bastante invalidante, que es la neurocisticercosis. ¿Sí? Y bueno, acá lo tenemos a los gusanos chatos, que se dividen en todos esos nematodes, de varios cuerpos y tamaños, tenias saginatas, tenias sol, difilobotulatum. Estas constituyen lo que se denomina el grupo de las lombrices solitarias. ¿Por qué? Porque hay una por cada intestino, porque es tan larga, realmente más de 12 metros, y eso da lugar, en la naturaleza sabia, una prevalece, el resto se elimina. ¿Y cómo traemos esta patología? Con la ingesta de carne cruda de vaca en la saginata y en la solvi de cerdo. Y tenemos otra que está de moda, y yo creo que existen subregistros, que es el difilobotulatum. ¿Alguien sabe cómo se adquiere? Exacto, por consumir pescado crudo, exactamente, o poco cocido. Sobre todo en platos orientales, o en el caso de Latinoamérica, por el consumo de ceviche. Porque el limón, la acidez no lo mata, y el consumo de sushi y de sashimi hace que si el pescado está infectado con eso, podamos llegar a tener esta patología. ¿Sí? Se puede ver, hay imágenes de esta parasitosis, pero sobre todo lo que vos te referís es anisaquidos. Es otra patología que está emergiendo cada vez más y que los médicos no la tienen muy bien en cuenta, salvo nosotros los parasitólogos, que es una patología que es un ascaris, así como el humano tiene el ascaris lumbricoides, el perro tiene el toxocara, el gato tiene el toxocara catis, el perro el toxocara canis. Los lobos marinos tienen otro, que es el anisaquidios, que infectan al pescado. Y si ustedes van a la pescadería, nadie les va a decir si tiene o no tiene anisaquidios. Pero basta a veces observar en los filets y se puede llegar a observar las tablas. Yo les digo, no les quiero crear tampoco una, digamos, como decirle, un temor a todo lo que tienen que comer. Pero bueno, el tema es que me diste lugar para decir unas palabras del anisaquidio. El anisaquidio puede producir una emergencia gastrointestinal, porque da sintomatología similar a la perforación de una úlcera gástrica. Entonces, cuando se le hace la endoscopía de urgencia, en los lugares que tienen acceso algunos pacientes, le colocan el endoscopio y ahí pueden ver que subiendo y bajando dentro de la penetrando y saliendo, se puede ver una larvita, que es el estadio larvado 2 o 3 de este anisaquidio. Digo larvado, ¿por qué? Porque el golpe definitivo es el lobo marino, no es el humano. Y el humano accidentalmente lo adquiere por la ingesta de ese pescado. ¿Sí? Entonces, es algo para tener en cuenta. ¿Sí? Por eso los países que tienen mayor prevalencia son, en el caso de Asia, el sudeste asiático, y en Europa, ¿cuál es el principal consumidor de pescado? España. España es uno de los principales consumidores y que tiene digamos, una prevalencia de estudiados, además. Bien. Y después tenemos las tenias chicas, himenolespinana, diminuta, diminuta. De los trematores, fasciola hepática y histosoma. Bueno, la fasciola se adquiere por comer berro contaminado, pero no el que se compra en la frutería. El que nos pueden ofrecer si nos vamos a la sierra a comer un chivito, y nos ofrecen una ensaladita de berro y ahí podemos llegar a adquirir esta patología. Así que a tener en cuenta. Y por último, de los neotelmitos tenemos enteromes vermiculares, que son los gusanos chiquititos, que se encuentran en la zona perianal, especialmente en los niños. ¿Y qué sintomatología dan? La aparición de picazón anal en la zona, niños que se despiertan de noche que lloran, que se hacen pis en la cama, enuresis, que tienen trastornos de conducta, que lo mandan a los psicólogos y no le encuentran las causas de por qué tienen esos trastornos de conducta. Y a veces son los obstáculos, porque no se piensa. Que son parásitos muy fáciles de transmitirse en el grupo familiar, por lo tanto hay que tratarlos a todos. Y que además
La que hace el diagnóstico es la mamá, cuando le mira la cola al nene y ve los chiquitos que entran y salen. Y lo lleva al laboratorio y dice, ah, su hijo tiene una ursidosis. O la madre le va a decir, mi hijo tiene parásitos. ¿Sí? Miles de anécdotas podría contarle, pero el tiempo no me lo permite. ¿Qué otros parásitos se puede hacer con un examen macroscópico parasitológico? Las tenias, que ya hemos mencionado, y el otro es el Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Porque el Ascaris lumbricoides mide entre 20, 30, 40 centímetros y se elimina por vía rectal, anal, o también se puede, durante el ciclo de migración, eliminar mediante la salida por la boca. Cuando va migrando el parásito, hace el ciclo de los, pueden dar síndrome de Leffler, y esto generalmente ocurre en niños. Son esos chicos que llegan a la guardia cianóticos, con dificultad respiratoria, y le golpean porque tienen un tos muy importante y expulsan por la boca una larva de Ascaris lumbricoides. O sea, fíjense que hay 3 que podemos hacer el diagnóstico con celular. Por eso que las parasitosis son de las patologías más antiguas conocidas. ¿Sí? Eso explicaría un poco de algo que no es tema de hoy, pero se los avanzo, de lo que se conoce con el síndrome de alucinación parasitaria. Sí, ¿qué son? Personas que creen que tienen microorganismos que les ocasionan determinadas patologías, sobre todo a nivel de la piel, que son trastornos psiquiátricos. Se llama síndrome de Edinburgh. Se estudió en 1800 y esto está muy relacionado con esto de la aparición de las parasitosis, porque en esa época no se pensaba en bacterias, no se pensaba en virus y tampoco se pensaba en hongos, pero ya de la época de Galeno, cuando veían que expulsaban parásitos, decían, se acabó el problema, se acabó la sintomatología. Y si nos abocamos más en la parte de la parasitología, hasta los dinosaurios tenían parásitos, porque se han estudiado en coprolitos que tenían distintos protozoarios sobre todo. Son de las patologías más antiguas que se conocen. Bien. Ascaris uncinarias. Las uncinarias son hematófagas, están relacionadas a las zonas tropicales y subtropicales de nuestro país. Al ser hematófagas, ¿qué van a producir? Anemia. Y tanto Ascaris uncinarias como estrongiloides van a producir de las más altas eosinofilias. O sea, uno que habla de eosinofilia siempre dice, ah, tiene parásitos. Sí, no todos los parásitos producen eosinofilia. ¿Sí? Estas sí. Y si lo vimos, la última, Tichuri, integran el grupo de los denominados geohelmintos, ¿sí? Que tienen que estar en el suelo. Y volviendo a uno de los puntos de conocimiento de esta clase es Tichuri se encuentra en el intestino grueso, por lo tanto, ¿qué va a dar? Diarrea mucosanguinolenta. Por lo tanto, ¿cuáles son los parásitos que pueden producir diarrea mucosanguinolenta? Tichuris, Balantidium y Ameba histórica. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí el ejemplar de Ascaris lumbricoides. Este es un huevo de Ascaris. Diagnóstico se hace por la búsqueda del informe parasitológico. El huevo de Tichuris. Huevos de uncinaria. Larvas de estrongiloides teculares. Dos palabras del mismo. El estrongiloides teculares es un parásito que puede afectar a cualquier población, tanto inmunocompetente como inmunodeprimido, pero la diferencia es, ustedes recuerdan que en inmunodeprimido existe un ciclo que es el de autoinfección, en el cual la larva de estrongiloides, de rhabditoides, pasa a larva filariforme, larva infectante, y de esa forma, sin la necesidad de salir hacia el exterior, genera un cuadro de autoinfección que lleva a un cuadro de hiperinfección con sobrecrecimiento de larvas y puede dar cuadros de estrongiloides diseminadas. Eso se da en qué pacientes? En los inmunodeprimidos. Y cuando hablo de inmunodeprimidos, tengo que hablar también de inmunosuprimidos, no solamente de pacientes con HIV. Inmunosuprimidos, ¿qué pacientes? Están con corticoterapia prolongada, pacientes oncológicos, pacientes que van a ser trasplantados, ¿sí? Por lo tanto, siempre es bueno hacerle un estudio parasitológico a esa población, ¿sí? Y esto que ven aquí son huevos de oxidurreculares que se van a mirar no en el copio parasitológico siniano, sino en el test de Graham, ¿de acuerdo? Discovillado banal. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, se encontraban en la cola del bebé. Un parrafito que quiero que tengan en cuenta. Cuanto más evolucionamos
digamos, en la escala biológica de los parásitos, vemos que son cada vez más grandes. Por lo tanto, mayor poder antigénico, pero también mayor posibilidad de ser un carrier de otros bacterias, exactamente. Por lo tanto, estos parásitos pueden dar migración de bacterias. En el caso de estrongiloides pueden dar cuadros de meningoencefalitis por gram negativo. En el cuadro de los ascaris pueden dar abscesos hepáticos múltiples en niños. ¿Cómo? No, en ambos. En ambos. ¿Sí? Sobre todo, te pongo esto como ejemplo, digamos en la práctica. Niños que tienen múltiples abscesos bacterianos, uno está obligado a estudiar una ascariasis. Porque cuando va migrando, va dejando impactando bacterias. Muy probablemente, porque ¿qué es el absceso? El absceso es una colección, cavidad neoformada de pus. ¿Y qué es la reacción del sistema inmunológico frente a ese hospedador? Los inmunosuprimidos a veces no lo hacen porque no tienen con qué. Esto es un poco, por eso yo les digo, de utilizar un poco, no lo que nos dicen los libros, sino la relación que tenemos que tener entre lo que hallamos y lo que vemos en el paciente. ¿Sí? Una cosa que, si no, la medicina es muy aburrida. Es muy. Lo digo con ya unos años de más. Esto que ven aquí es una tenia unifilobotular. Un paciente medía más de 12 metros, que estuve acá en el hospital tocado. Nuestro hospital es uno de los principales, digamos, más allá de que es un centro de referencia de infectología, específicamente en tenia fuimos uno de los principales que aportaron casos de esta parasitosis y pusimos en alerta a nivel, sobre todo patagónico, de esta parasitosis relacionada con el turismo patagónico, sobre todo de los que van a pescar y a consumir pescado en esos lugares. ¿Sí? 12 metros, evidentemente. Acá lo que yo les decía, ¿ven los huevos? Son huevos de tenia, son iguales. Lo que tenemos aquí arriba, pero macroscópicamente lo hacemos el diagnóstico por las ramificaciones superiores. En forma de pinito, de arbolito, la tenia espinal. Bien. En el diagnóstico, bueno, esto se los dejo también para que lo lean. Importante siempre el interrogatorio. ¿Dónde vive? ¿En qué condiciones vive? Si tiene agua potable, si tiene correcta iluminación de excretas, la edad, es muy importante, la nutrición, es muy importante. Tener en cuenta que los que trabajamos en salud, y si trabajamos y vivimos con chicos, tenemos mayor posibilidad de infectarnos. Ni hablar de los docentes, que es una posibilidad también. Ciertas actividades criminales también se encuentran. Profesiones como no solamente personal de salud médico, bioquímico, sino veterinarios que trabajan con animales, ¿sí? Así sucesivamente. Ya van a ver cómo están para que lo vean. El cuadro clínico, lo que yo les decía, en el diagnóstico por imágenes, a veces podemos encontrar que algunos parásitos nos dejan ciertas imágenes que nos hacen pensar en ellos. Por ejemplo, en el síndrome de Leffler. ¿Qué es el síndrome de Leffler? Paciente con eosinofilia, problemas respiratorios, con disnea, ¿sí? Que además tiene una migración de ciertas imágenes. Eso es producido por la migración de los parásitos y la región inflamatoria. Si hacemos una secuencia radiológica, ahí lo podemos ver. Ejemplo, una complicación en Ascaris. Cuando hay un sobrecrecimiento a nivel del tubo digestivo de Ascaris, ¿qué se puede producir? Lo que se conoce como anillo de Ascaris. Entonces podemos tener obstrucción. Por lo tanto, podemos tener un ilion, podemos tener un abdomen agudo y una tontería, como podría llegar a ser un Ascaris, termina en un acto quirúrgico. Y más tontería puede llegar a ser un niño que no es pensado, diagnosticado y curado con una enterobiasis. Y esto se lo cuento por experiencia de lo que uno ha visto con el correr de los años. Muchos cuadros apendiculares son producidos por la colocación de los ejemplares adultos en el apéndice secal. Entonces, cuando se estirpa, dice, tiene una apendicitis. Los blancos altos, una patológica, dolor Marfil positivo, Marfil positivo, eso que estudiábamos en semiología, así que lo siguen estudiando. Un abdomen distendido, con defensa. Bien, cirujano opera, laparoscópica, o a las 24 horas o antes se va a la casa, no hay ningún problema. Ahora, la pieza se lleva a anatomía patológica. Los cirujanos no lo van a tirar cosas. Bueno, muchos anatomopatólogos me dicen, ¿sabes la cantidad de enterobiasis que hemos encontrado en estas apéndices? Entonces, es algo para tener en cuenta.
¿sí? Por eso, disculpe que sea, no quiero ser fanático de los parásitos, pero pidan examen parasitológico. Diagnóstico de laboratorio, bueno, puede haber alteraciones a nivel del hemograma, con anemias, por lo que yo les decía, puede haber eosinofilia, puede tener alteraciones a nivel hepático, por ejemplo de las transaminasas, y específicamente en microbiología, yo lo voy a dar en la filmina, pero el tiempo vuelvo a tirarme en esta clase, quiero que graben esto. Cuando ustedes piensan en una parasitosis, tienen que pedir lo que se llama, nosotros denominamos parasitograma mínimo. ¿Qué es eso? Un examen parasitológico seriado de materia fecal, que es lo mismo decir coproparasitológico seriado, un parasitológico en fresco de materia fecal, las seriadas es muestras de 6 días o de 3 días en forma alterna, se le da una solución para conservar, y esto sirve para ¿qué? Para buscar sobre todo quistes. Con los fijadores que hay ahora también se pueden encontrar trofosoditos mediante las técnicas de tinciones, uno puede hacer diagnóstico. Ahora, si quieren ver los parásitos, como dice Susana, vivos, los tienen que ver a través de los trofosoditos, y los trofosoditos en estas muestras seriadas no lo van a encontrar, sí en las frescas. ¿Sí? Y el escobillabana es para la búsqueda de oxidus, porque en el seriado muy raramente pueden encontrar. ¿Sí? Y bueno, y posteriormente al diagnóstico, la evolución del paciente cuando yo le doy el tratamiento. Bueno, estas son todas las cosas que ustedes tienen que preguntar. La actividad, el tiempo de agua, la combinación excreta. Si el paciente tiene pica, ¿saben lo que es? Cuando comen del piso. Exacto, cuando comen tierra, cuando sacan el reboque de las paredes. Bien. Recuerden que somos seres humanos, pero somos animales. ¿Y qué otro animal hace eso? El perro que mastica piedras, o come tierra, ¿sí? Bueno, eso por necesidad de ciertas vitaminas se hace. Es un signo. Geofagia, antecedente de parasitosis, bueno, se lo dejo para leer. Los mecanismos de transmisión, bueno, ya hemos hablado de ello. Remarco acá un poco que cuando hablamos de vectores de las intestinales no es la muchuca ni el mosquito, pero sí las moscas y las cucarachas. ¿Sí? Y la infección a través de tejidos, esto es más raro, pero bueno, en los libros está. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía. El clima condiciona la persistencia de una parasitosis, por ejemplo, en litiasis. El saneamiento básico, cloacas, agua. Y los factores socioeconómicos y culturales. El hecho de que el hacinamiento, cultura, y otra de las cosas es que a los niños habría que enseñarles desde chiquitito a que lavarse las manos no significa que lo tiene que hacer nada más por el coronavirus o por el virus de influenza, sino por el tema de las parasitosis. Era un hábito muy común que nuestros padres o nuestros abuelos nos mandaban que lavaste las manos antes de ir a comer. Bueno, es algo que se ha perdido. Se ha perdido incluso entre los médicos y entre pacientes y pacientes. Bueno, la aparición de las epidemias, las pandemias, nos han hecho de que debemos usar barbijo, que ya les digo, comiencen a usar barbijo porque ya hay casos de ERIS, creo que se llama la cepa nueva, ya hubo 2 casos en Cava. No vamos a tener lo que tuvimos acá y estuvimos coordinando con el doctor Palmero y el doctor Condeta en el pabellón, más de 1.500 pacientes pasamos por el pabellón con coronavirus, con este picorna, moderados. Después teníamos estirados, además. Tuvimos 2 años y medio bastante complicados. Pero bueno, saber que el lavado de manos, desde que se pensó, disminuyó la cantidad de niños que morían y demás de que se infectaban por el lavado de manos. Una práctica tan sencilla como esa. Esto quiero que sí lo graben. La prevalencia de parasitosis intestinal refleja la condición socioeconómica de una comunidad y es un indicador de la contaminación fecal del agua y del ambiente, afectando con mayor prevalencia a zonas marginales en comparación con lo que siempre se pensó, en el campo, si vivo en el campo, tengo mayor posibilidad. No. Por zonas rurales. Pueden dar distintos síndromes gastrointestinales, ya hemos hablado. Cuando tengan pacientes así con fiebre y de origen desconocido, también busquen parásitos intestinales. Otro de mis maestros, el doctor Palmieri, otro profesor titular de esta cátedra, al igual que Benito Martino, siempre nos decía, cuando hay síndrome febril prolongado, busquen parásitos. Síndrome hepatobiliar, pulmonar, genitourinario, neurológico, ocular y dermatológico.
¿Sí? Vamos a pasar esto. Bueno, y esto, chicos, se lo dejo ahí. Síntomas generales que pueden dar la parasitosis y síntomas digestivos. Ya hemos hablado de uno de ellos. El diagnóstico de sospecha, lo leen, van a decir, es lo que dijo el doctor. Y el diagnóstico de certeza es cuando encontramos el parásito. Mediante, ven, enfoque parasitológico, enfoque banal, examen macroscópico en los que se eliminan el hallazgo de elementos compatibles en biopsia. Y lo de abajo no lo tenga muy en cuenta porque al valor que está el dólar no vamos a tener equipo por muchos años. Salvo ya les compadezca eso. ¿Qué solicitar? ¿Cómo solicitar? Bueno, lo que se solicita es lo que ustedes ven y yo ya les he explicado. Ante un resultado negativo, solicitar un nuevo estudio parasitológico. Lo que yo les hablaba de la presencia del comensalismo. Y otra cosa que es importante, ¿alguien sabe lo que son los cristales del cartón plaíno? Marca la inflamación. ¿Cómo? Un proceso alérgico, pero son inespecíficos. Marca la inflamación o un proceso alérgico, pero son inespecíficos. Pueden ser de parasitosis o de otra reacción alérgica. Perfecto. Pero, ¿de dónde surge el cristal? Está perfecto lo que vos dijiste. Son productos de la degradación de los eosinófilos. Y lo van a encontrar no solo en la materia fecal, sino también a nivel de lavados alveolares. Bueno, esto es lo que yo les decía, lo que ya hemos visto. Las muestras seriadas, ¿tiene yo? Todo lo que les expliqué, lo tienen todo ahí para que lo repasen. Observación directa, test de grasa, el examen de fresco. Se pueden encontrar también en abscesos, en disputas, en lavado alveolar. Y las medidas de prevención, más que explicadas. Sobre todo, correcta higiene personal, sobre todo lavado de manos. De esto quiero marcar también que especial control parasital en animales de compañía con perros y gatos. Sobre todo en el caso de yardiasis. Cuando ustedes tengan un paciente, sobre todo un adolescente o un niño, que tiene varias infecciones por yardia, piensen en fracaso terapéutico, es una de esas, que se ha reinfectado, porque quizás no hemos transmitido bien las cosas o porque el paciente no tiene la posibilidad de controlar individualmente las medidas de prevención, la posibilidad de tener mascotas infectadas que no son desparasitadas, y la tercera, que es muy importante, la yardiasis se da, y es un índice que nos pone en alerta en las inmunodepresiones primarias que afectan a los niños, como la enfermedad fibroquística. ¿Sí? Medidas colectivas. Esto está un poco relacionado con SIDA, pero se da para todos. Hay falta de tratamientos para determinar efectivos para determinados patógenos. ¿Saben cuántas drogas antiparasitarias tenemos en el mercado? Sí. Sí. Y algunas de ellas también las han sacado. Ahora se las voy a poner. La emergencia de nuevos agentes parasitarios, lo que hablábamos recién con el compañero, anisaquídeos. Eso no lo encuentran en los libros. ¿Sí? Pero es función nuestra transmitírselo. El aumento de patrones de resistencia a drogas. Puede ser, no, las bacterias y los virus son resistentes. No, esto en veterinaria es común. Estoy usando ivermectina, que es una de las últimas drogas que apareció para el tratamiento del mintos, que se usa en veterinaria, porque todas vienen del orden de la veterinaria. Y claro, es tan bueno que se usa en hematermintos, no en protozoarios, que no es efectivo, necesita tener un sistema aértico. Pero sirve también para ectoparásitos, por eso hay un producto que se llama Igomec, que se le da a la vaca una vez por mes, y la desparasita con todo. Bueno, en el humano se quiere hacer algo similar, pero lo peor de todo esto es que también se lo usa para la pediculosis. O sea, los laboratorios vieron que tenían una beta donde podían introducir un fármaco, ya terminó, un fármaco y shampoo, crema enjuague con ivermectina. Efectivo bárbaro. Pero le estoy dando de como darle con un misil a un Falcon del año 50. Debemos guardar las drogas para eso. La implementación de políticas sanitarias a toda la población y concientizar a la población sobre la importancia de las medidas higiénicas que tenemos. Esto es lo que ya hemos hablado. Por último, para el tratamiento de los usuarios usamos drogas con 5 primas de discriminación. Ya termino con el por último. Tengo acá el celular que termina a buscar. No, el celular de la policía. Ah, está bien, está bien. Sí, eso es por publicidad política. El Papa lo viene a buscar, es verdad. Me va a proteger. Protozoarios, metronidazol, nidazol o silidazol, que son 5' nitronidazol. Drogas que las podemos encontrar, sobre todo metronidazol, para el tratamiento de anaerobios. ¿Sí? Y en mintos tenemos
el grupo de los benzimidazol, mebendazol, flubendazol y albendazol. La diferencia entre uno y otro es la absorción. Menor absorción, un poco más de absorción, alta absorción. Por eso se usa esta en hidratidosis. Y por último, la ivermectina, que se usa nada más en los mintos, específicamente en los nematodinos. Muy bien. Así que aquí termina mi exposición. Como decía Carrillo, como verán, frente al abandono de las personas, a las políticas, etcétera, 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 los parásitos son una causa muy leve de la salud de las personas, pero hay que cuidar. ¿Sí? Los invito a que, esto como coordinador de la red de Chagas de Cava, de la red de Chagas específicamente, a que todos juntos entremos, cuando ustedes se reciban de médico, en buscar Chagas, sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿sí? En jóvenes y en niños, para que la enfermedad de Chagas deje de ser una patología del cardiólogo para pasar a ser una patología del clínico, del infectólogo y sobre todo del pediatra. ¿Sí? Se los digo esto porque la semana que viene se conmemora el día viernes, no sé si es el día que ustedes rinden, bueno, el día por una Argentina sin Chagas, ¿sí? Donde está todo bárbaro, nos acordamos una vez al año, pero hay muy poca gente que se dedica a esto. Y pidiendo una serología uno puede tener un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano. Y en quién se hace en esta población que yo les decía. Para no encontrarnos después con los graves problemas como puede ser la muerte súbita, los megacolos, el megasófago y las cardiolegales. ¿Sí? Bueno, nada más. ¿Alguna duda? Yo tengo una. Sí. Me quedé pensando, ¿por qué el escobillado anal aparece en oxígenos y en un seriado fresco, no? Porque se destruyen. Ah, sí. Son muy fáciles de destruirse. Y además, porque vos estás tomando en forma directa los huevitos que ponen las células en el cerebro. Vale. ¿Alguna duda? Bueno.